Siempre me gustó Phineas y Ferb. Como muchos, crecí con sus aventuras, sus canciones pegajosas y su tono positivo. Pero jamás imaginé que detrás de esa fachada colorida se escondiera algo real, y mucho más oscuro de lo que la televisión podría mostrar. Fue durante mi tercer semestre en psicología que me topé con una carpeta sin clasificar, archivada en los servidores internos de la universidad. Tenía como nombre P. Flynn 1983, exp. Re. 467b. Al principio pensé que era material de un seminario antiguo, pero cuanto más leía, más comprendía que estaba accediendo a algo que nunca debí encontrar. La historia comienza con un neuropsiquiatra llamado Dr. Johann Reiner, de origen alemán, que emigró a Estados Unidos durante los años 70. Reiner estaba obsesionado con la hiperactividad infantil, pero no como un simple trastorno. Él creía que ciertos niños tenían acceso a una especie de canal alternativo de percepción, una forma de experimentar la realidad que los adultos habían perdido. Su teoría era ridiculizada por la comunidad científica. Hasta que conoció a una mujer, Candace Flynn. La mujer tenía por aquel entonces 31 años, pero sus informes clínicos reflejaban un historial psiquiátrico extenso desde su adolescencia. Las entrevistas grabadas con ella son difíciles de escuchar. En una de ellas, reproducida en baja fidelidad, se la oye decir con una voz frágil: Phineas no se detenía nunca, no dormía, decía que quería construir una nave espacial en el jardín, y Ferb no hablaba, pero lo ayudaba, siempre lo ayudaba. En ese momento pensé que estaba escuchando un guión para una película de terror, pero no. Esto era una transcripción de una paciente real, con su número de identificación psiquiátrica, sellos y todo. El archivo adjunto a esa grabación incluía fotos de dibujos hechos por la paciente. Mostraban un niño sin nariz, con ojos grandes, cabello rojo en punta, y una sonrisa ancha. A su lado, otro niño de rostro inexpresivo, ojos vacíos y cabello verde. El estilo era infantil, pero lo inquietante era el nivel de detalle. Dibujos repetidos una y otra vez. Las construcciones cambiaban en cada hoja. Un cohete, un tren subterráneo, un parque de atracciones. Todos hechos con materiales que, según las notas del hospital, jamás estuvieron en su patio. Reiner quedó fascinado. Según sus notas, Candace no sufría de esquizofrenia común, sino de lo que él llamó disonancia narrativa disociativa. Una condición, decía él, en la que el paciente construye una historia paralela tan vívida, que es capaz de imponerla en su mente por encima de la realidad. Pero entonces, ¿por qué todos los dibujos de Candace coincidían con informes policiales de ruido excesivo en su casa entre 1983 y 1985? ¿Y por qué la policía, al llegar, nunca encontraba nada? Reiner convenció a Candace de participar en un programa experimental privado, financiado por una organización llamada Mente Alterna. El objetivo era recrear sus episodios imaginarios bajo hipnosis profunda, inducida por fármacos no aprobados. El proyecto fue bautizado como Phineas Exp. Reinmersión cognitiva infantil. Según el informe de 467b, la paciente logró recrear múltiples episodios bajo su gestión. Repetía los mismos elementos: el verano eterno, los inventos imposibles, y un ornitorrinco que llevaba sombrero. A medida que las sesiones avanzaban, Candace comenzó a tener convulsiones, decía ver cosas entre los sueños, hablaba en voz infantil y gritaba el nombre mamá mientras señalaba una pared blanca. Lo peor vino en la semana 9.
Durante una de las grabaciones, Candace entró en un estado catatónico por 4 minutos y luego, sin previo aviso, comenzó a cantar. La grabación de ese momento está encriptada, pero la transcripción dice: "Mira mamá, otra vez construyeron un mundo mejor, solo que tú no puedes verlo". Después se quedó quieta. Y rió. Pero no era una risa infantil. Era hueca, seca, como una risa muerta. Ese fue el último registro de Candace Flynn. Según el reporte oficial, fue transferida a una institución del estado de Nueva York, donde murió por una sobredosis de antipsicóticos AM3-14 del 15 de julio de 1985. Pero lo que más me perturbó fue la última imagen adjunta a los archivos. Era una copia escaneada de un storyboard. Estaba hecho a mano. Arriba tenía el logo Disney Preview 2002, y debajo el título Phineas y Ferb, piloto. Los personajes eran los mismos de los dibujos de Candace. Y la sonrisa de Phineas era exactamente la misma que ella repetía en todos sus bocetos. Sin nariz. Con ojos enormes. Y una sonrisa recta, casi mecánica. Después de encontrar la carpeta P. Flynn 1983, exp. 467b, mi obsesión creció. No podía dormir. Había algo en esas imágenes, en esos documentos mal digitalizados, que me gritaba desde lo más profundo del inconsciente. Empecé a investigar Mente Alterna, la supuesta organización detrás del experimento. No existía en ningún registro público. Pero al buscar en bases de datos filtradas, encontré una entrada en una antigua red de universidades privadas. AltML, Cognición Infantil Autónoma. Su dirección coincidía con un edificio abandonado en las afueras de Danville, Pensilvania. ¿Danville? Ese fue el primer momento en que todo hizo clic. El lugar ficticio donde ocurre Phineas y Ferb también se llama Danville. El nombre estaba basado en un sitio real. ¿Coincidencia? Empecé a sospechar que nada lo era. Fui hasta ese edificio. Era un complejo bajo tierra, sellado con soldaduras oxidadas. Con una linterna y una cámara, logré ingresar por un respiradero tras romper parte de una reja corroída. Adentro encontré oficinas destruidas, cajas con etiquetas descoloridas y un olor penetrante a polvo, óxido y algo más, como formol viejo. En la sala 103 encontré lo peor. Un proyector viejo, de esos con rollos de cinta de 16 milímetros. Al lado, una caja con rótulo prototipo 103A. Episodio de control, sujeto CFCF igual Candace Flynn. Encendí el proyector con ayuda de una batería portátil. El video proyectado en la pared era granulado, descolorido, pero con una estética extrañamente familiar. Aparecían dos figuras dibujadas rudimentariamente, pero con un parecido enfermizo a Phineas y Ferb. No tenían líneas negras bien definidas, sino manchas temblorosas, como si hubieran sido dibujados por una mano nerviosa. Phineas giraba su cabeza hacia el espectador con movimientos robóticos. En lugar de ojos blancos, sus cuencas estaban vacías, completamente negras. Ferb simplemente flotaba, sin mover los pies, y lo más perturbador, abría lentamente la boca como si quisiera gritar, pero ningún sonido salía. La cinta duró apenas 1 minuto y 47 segundos. Pero lo último me heló la sangre. En el último fotograma, aparece un primer plano del rostro de Phineas. Con su enorme sonrisa torcida. Abajo, con letras apenas legibles, decía: "No importa si no puedes vernos, mamá. Nosotros aún estamos construyendo". Salí del lugar temblando, pero me llevé la cinta. Al intentar digitalizarla, mi computadora se bloqueó.
No una ni dos, sino 5 veces. Y cuando finalmente logré hacer una copia, el archivo de video se titulaba solo Fairbexe. Lo abrí. No era el mismo contenido. Esta versión empezaba con estática blanca. Y una voz distorsionada. Digital. Sonaba como Candace. Decía algo como: silencio, no nos interrumpas, si nos ves, tú también vas a construir. Después, ruido blanco. Y una última imagen. Candace. En una camisa de fuerza. Su cara estirada en una sonrisa forzada. Ojos abiertos de más. Detrás de ella, sobre su hombro derecho, la silueta de Phineas, con la cabeza ladeada y los dientes tan grandes que sobresalían de su boca. Mi cámara se apagó sola. Decidí rastrear al Dr. Reiner. Pero según todos los registros, murió en 1986 en un incendio en su laboratorio. Sin embargo, al comparar huellas encontradas en uno de los archivos con una base de datos internacional de ciencia médica, descubrí algo. El nombre Joan Reiner reapareció años después, bajo una identidad distinta. Jonas Brindel. Este hombre trabajó como consultor creativo en un estudio de animación recién fundado en el año 2004. Ese estudio firmó un contrato con Disney en 2005. El proyecto que ayudó a desarrollar, fue el piloto original de Phineas y Ferb. Ya no era una teoría. Era un encubrimiento. Pero aún había algo más. Porque junto a los archivos digitales, encontré algo más perturbador que cualquier grabación. Un pequeño diario escaneado, atribuido a Candace. Hecho con letras desordenadas, con dibujos en lápiz rojo y azul. Las últimas páginas estaban completamente rayadas. Pero había una frase legible repetida varias veces. Phineas dijo que cuando despierte, todo volverá a empezar. Ferb dijo que el verano nunca termina. Yo no quiero construir más. Ese fue el momento en que recordé el teaser del nuevo regreso de la serie. Cuando Gumball despierta y Darwin dice que durmieron 6 o 7 años. ¿Y si lo mismo pasó con Phineas? ¿Qué pasó en esos años? ¿Qué construyeron mientras dormían? ¿Qué parte del experimento sigue activa? ¿Y por qué nosotros seguimos viéndolos? Después de revisar el diario escaneado de Candace y descubrir la relación entre Joan Reiner y la creación del piloto de Phineas y Ferb, mi obsesión se transformó en paranoia. Empecé a notar cosas. La música de la serie, si la ralentizabas a 50% y la reproducías al revés, tenía frases como: levántate Phineas, sigamos construyendo. Ella no recordará cosas que no deberían estar ahí. Cosas que no podrían estar ahí. Descargué todas las temporadas. Busqué fotogramas ocultos, mensajes subliminales, cualquier patrón. Pero lo que encontré fue peor. Algunos episodios tenían diferencias sutiles dependiendo de la fuente desde la que los vieras. Por ejemplo, el episodio Un verano de locos descargado desde una fuente rusa mostraba a Ferb sentado frente a un espejo durante 3 segundos más de lo normal. No hacía nada. Solo miraba, hasta que en el último segundo su reflejo se movía antes que él. Eso no es normal. Nada de esto lo es. Pero nada me preparó para lo que pasó después. Recibí un correo electrónico de un remitente sin nombre. Solo decía: ¿quieres ver cómo termina, verdad? Adentro había un enlace. Lo abrí. Una página en fondo negro, con una única opción: ver el archivo 000, FlimPRT. Lo descargué. Era un video. En él, una animación distinta a cualquier cosa que haya visto. Hecha con un estilo tosco, pero con una fluidez imposible. Parecía hecha por alguien atrapado en su propio mundo. La historia no tenía diálogos. Solo sonidos.
y una melodía de fondo, como una caja de música rota. Phineas, ahora con ojos completamente blancos, caminaba por un pasillo interminable. Sus pies no tocaban el suelo. Atrás, Ferb arrastraba algo envuelto en tela roja. Era largo. Pesado. Dejaba un rastro oscuro. En las paredes del pasillo había garabatos. Dibujos de planos, inventos imposibles, y frases rayadas como la mente es un laboratorio, su verano era eterno, y Candace aún grita desde adentro. En un momento, Phineas se detuvo y miró a la cámara. Ahí, por primera vez, habló. Pero su voz no era suya. Era la voz de un niño real. Afectado. Rota. Dijo. Yo no sabía que estaba muerto, y la imagen se apagó. El archivo incluía una nota. Un texto simple en un documento sin nombre. Decía. Estás viendo lo que él soñó. Porque Phineas nunca despertó, el experimento fue un fallo. El niño real, PF, entró en coma tras la sexta sesión de estimulación cognitiva con realidad animada. Las ideas que escribía en sus libretas durante el coma fueron la base del piloto de 2007. Sus sueños se transformaron en una serie. La risa que escuchas es su cerebro intentando escapar. Después de leer eso, busqué toda información relacionada con niños prodigio desaparecidos en los 80s. Encontré un artículo de 1986. Niño de 9 años cae en coma irreversible tras participar en pruebas cognitivas experimentales. Nombre: Peter Flynn. Fue entonces que lo entendí todo. Phineas no es un personaje, es un eco. De un niño real. De sus ideas. De su sufrimiento. De sus intentos por despertar. Cada capítulo, cada invento, cada maldito verano, es un loop creado por su mente para seguir activa. Ferb era el silencio. La parte del cerebro que no respondía. Candace era su percepción distorsionada de vigilancia. Su miedo a ser descubierto. Perry el ornitorrinco era su disociación. Un agente secreto que nunca habla. Que cambia de forma. Que aparece solo cuando los demás no miran. Todo tenía sentido. Pero había algo más. Cuando vi por última vez ese archivo, justo antes de que mi pantalla parpadeara y se apagara sola. Una frase apareció en la esquina inferior. En texto blanco. Pequeño. Tembloroso. Decía. Gracias por construir conmigo. Esa noche soñé con él. Phineas. Pero no en su forma de caricatura. Sino como un niño real. Pálido. En una camilla. Con electrodos en la cabeza. Con la sonrisa débil de alguien que ya no recuerda qué es reír de verdad. Me miró. Y solo dijo. Tú también vas a construir, ¿cierto? Desperté bañado en sudor. Había algo escrito en la pantalla de mi laptop. Ya empezaste.